Bienvenidos, aquí estamos en la sexta clase. El nombre de ese curso es Los medios de la gracia y hemos estado estudiando la palabra como medio y los sacramentos como medio. Y en esta noche vamos a tocar el tema de la Santa Cena, uno de los sacramentos de los dos, y vamos a considerar la Santa Cena como medio de la gracia de Dios. Y bajo este tema vamos a considerar nada más 3 puntitos. 1, los términos que la Biblia usa para describir ese sacramento. 2, el significado del sacramento, el significado pasado, presente y futuro. Y 3, cómo nosotros debemos observar este sacramento que se llama la Santa Cena. Por favor, oremos. Padre nuestro, damos gracias por tu gracia. Gracias por estos medios de la gracia, los medios por los cuales tú nos otorgas los beneficios de la gran redención de Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por el bautismo y gracias por la Santa Cena. Te pedimos en esta noche que el Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe, nos ayude, nos ilumine para poder entender este tema y ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo esto. Amén. Amén. Gracias. Y gracias por todos. Muy bien. Estamos hablando de la Santa Cena. Y son varios términos en la Biblia que se usan. Uno, la Cena del Señor o la Mesa del Señor. Y se usan estos dos en 1 Corintios capítulo 11. Y quizás Pablo usó estos términos como reacción a los abusos de la Santa Cena. Porque dijo que ni es la Cena del Señor que ustedes están observando por tantos abusos. Y vamos a considerar bajo observancia cómo ellos habían abusado de la Santa Cena. Y también como nosotros también podemos abusar este sagrado sacramento. Muy bien. 2 se llama también comunión. ¿Alguien quisiera leer, por favor, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16? Esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entremos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entremos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Okay. 2 veces dice comunión. Es otra palabra, otro término que se usa para describir este sacramento, comunión. Y también habla de esta frase, formamos un solo cuerpo. Es que participamos en comunión con Jesucristo, en unión con Cristo de manera íntima. Muy bien, también en 1 Corintios, Pedro, capítulo 11, versículos 23-24, en griego encontramos la palabra Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Está bien, y por eso algunas iglesias usan este término Eucaristía para describir o para referirse a la mesa del Señor. Y es muy apropiado esa palabra, y porque implica o dice que estamos dándoles las gracias. Muy bien. Número 4, otro término, partir de pan. Hechos capítulo 20, el versículo 11. También habla de que del partir del pan. Dijo nada más, partió el pan. Y por eso ese término a veces se usaba, el partir del pan. Muy bien, ya hemos leído varias veces estos textos en las cuales se encuentran las palabras de institución. ¿Pero qué implica esa palabra? ¿Por qué usamos esta palabra institución?
porque fue instituido por Cristo. ¿Y alguien quisiera leer Mateo 26, 26 a 28, por favor? Mateo 26, del 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Bueno, aquí vemos en forma de mandato Cristo estableciendo ese sacramento. También Marcos 14, 22. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen esto, es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos. Y todos bebieron de ella. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les digo, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Okay. Vamos a ver otros textos que implican que Cristo tenía en mente de que sus discípulos siguieran observando este sacramento. También en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, yo recibí del Señor. ¿Qué implican esas palabras? Pablo está diciendo que una orden. Cristo había mandado que Pablo observara esto y que él enseñara a las iglesias a observar la Santa Cena. Y por eso insistimos nosotros en que solo las ceremonias que Cristo personalmente estableció se llaman sacramentos o observamos como sacramentos. Y aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, Eucaristía, ¿verdad? Lo partió, otro término que se usa para referirse a la Santa Cena, el partir del pan. Dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué implican esas palabras? Hasta que. Continúen haciéndolo. Exactamente, hay que continuar hasta que Cristo venga. Es un mandato, sí. Tengo una pregunta, ¿por qué se proclaman la muerte del Señor y no la resurrección? Sinéctoque, ¿no? ¿Recuerdas? A veces los apóstoles usaban ese modismo, permitieron que una sola frase representara lo completo del concepto. ¿Okay? Entonces, cada vez que un apóstol hace referencia a la obra de Cristo, no tiene que mencionar las 10 obras, empezando con la encarnación. Y también sería muy apropiado decir proclamando la muerte, la resurrección y la ascensión y la ascensión de Jesucristo, porque todas esas obras son obras redentoras, pero solo menciona la muerte y permite que esa sola palabra represente todo el concepto de la obra salvadora, redentora de Jesucristo. Entonces, ¿recuerdan ustedes que cuando estudiamos soteriología, dijimos que la obra redentora de Cristo empieza con la encarnación y con la vida de obediencia? La vida de obediencia es una parte esencial de su obra salvadora.
porque es su perfección que se nos transmite en la justificación, en la imputación, ¿no? Y también la muerte, que es una propiciación, y la resurrección es para nuestra vida espiritual y en el futuro física. La ascensión es donde Cristo ahora mismo está intercediendo por nosotros, por sus palabras, pero también por su presencia. Está presentándole al Padre su cuerpo, su sacrificio, permanentemente, eternamente, perpetuamente, para que nosotros no tengamos que temer a Dios, porque Cristo está ahí con su sacrificio siempre presentado al Padre. ¿Ok? Y luego, la venida también es muy importante como obra salvador de Cristo para nuestra propia resurrección y para establecer la tierra y el cielo renovados. ¿Ok? Entonces, estoy muy cansado por repetir todas esas obras. Voy a permitir desde ahora en adelante que solo la muerte represente todo eso. Voy a usar ese modismo, como lo hizo Pablo. ¿Ok? Una broma, pero entienden la idea. ¿Ok? Muy bien. Aquí también tenemos, la sección bastante larga en 1 Corintios. Estoy aquí en este pasaje y tenemos estas palabras: hagan esto en memoria de mí, otro mandato. Esas palabras significan mucho más que una actitud mental. Recordar para nosotros quiere decir, son los hechos, los detalles, debo de recordarlos. No, pero implica mucho más que eso. Lo importante es que vemos el sacramento como, 1, instituido por Cristo; 2, sacramento acerca de Cristo; y 3, sacramento para que nosotros adoremos a Cristo y para que nosotros participemos en Él, en comunión con Él. Es el nuevo pacto establecido por Dios en su Hijo también, quien es divino. Todo eso implica recordar. Recordar, en otras palabras, es adorar, es amar. Es amar a Cristo con todo el ser, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Todo eso es recordar, no solo una acción mental, no. Es una respuesta que requiere todo mi ser, adorándolo, amándolo, participando en Cristo, gozándome de comunión con Cristo, apropiándome de todos los beneficios de Cristo en la Santa Cena. Todo eso se implica por la palabra recordar o hacer en memoria de mí. ¿Ok? Ok, ahora estamos listos para hablar del trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo histórico de la Santa Cena? Éxodo 12. Éxodo 12. En Éxodo 12 encontramos las Pascuas. Y la palabra, y esa frase, ¿qué implica las Pascuas? ¿Por qué las Pascuas? Cordero pascual. Ok, pero ¿qué significa la palabra Pascuas? Llamado Passover, cuando el ángel de la muerte pasó por la casa de todos, y el que tenía la marca de sangre en su puerta, el ángel de la muerte no pasaba por ahí, o sea, pasaba de lado, y no tocaba al primogénito de la casa. Y ninguno de los animales primogénitos tampoco. Que muy bien explicado. La palabra sencillamente quiere decir que el ángel de muerte pasó por y no mató a nadie, no juzgó, no condenó. Pasó por encima, pasó, exactamente. Y como Susana ya dijo, la familia tuvo que matar al cordero, tomar la sangre y poner la sangre arriba y en ambos postes de la casa, de la puerta de la casa. Y cuando el ángel vio eso, pasó encima y no mató a nadie. Y eso es un tipo, es una profecía, es una sombra, es una señal, es una indicación de que señala, apunta, profetiza a Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? 1 Corintios 5, versículo 6.
Todos vamos a ir allá. Capítulo 5 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ok, explícitamente, ¿qué dice ahí, Marcelo? Cristo es el Cordero Pascual. Oh. So, ese Cordero Pascual en Éxodo, ¿qué fue? Un tipo Que apuntaba al futuro sacrificio de Jesucristo. Fue una profecía. Ok, muy bien. Y tenemos entendido que todo el Éxodo también es un retrato, una foto de la redención completa. Empezando con este acto milagroso de Dios pasando encima y no condenando al pueblo cubierto por la sangre. Muy bien. Ahora, en el bosquejo, ustedes ven que después de hablar del origen, vamos a pasar rápidamente por todas estas etapas o todos estos pasos, porque la ceremonia, el ritual de los judíos después de este evento histórico en la cual ellos celebraban las Pascuas, fue una comida sumamente detallada y todavía es entre los judíos. Se llama Seder. Y no sé si ustedes han ido a un Seder. Yo una vez fui. Y detalladamente ellos observan todo lo que se observaba en el libro de Éxodo, quizás con mucho más ceremonia. Pero aquí es lo que practicaban más o menos, supuestamente por los que han estudiado esto, han determinado que en el primer siglo los judíos practicaban esto. ¿Y por qué es importante estudiar esto? Porque cuando estableció la Santa Cena Jesucristo. Okay. Pero ¿en qué ceremonia? En la misma comida de las Pascuas. Él estableció las Pascuas. Él estableció el Cordero de las Pascuas y instituyó la Santa Cena en las Pascuas, como hemos visto en este texto en 1 Corintios 5. Y por eso, sin reserva, sin confusión, sin duda, nosotros observamos la Santa Cena, la Cena del Señor, en vez de observar las Pascuas. Y los primeros cristianos hicieron exactamente lo mismo. Para ellos, la Cena del Señor es, y para nosotros, es el ritual de las Pascuas. Estamos celebrando todo lo que se implicaba por las Pascuas en el Antiguo Testamento. ¿Te pregunta? ¿No? Sobre los primeros cristianos judíos cambiaron el cordero para matarlo por la cena instituida por Jesucristo. Y Cristo mismo lo hizo. Bueno, Cristo celebró las dos cosas a la vez. En el medio de la cena, en el medio de la comida, el banquete de las Pascuas, Cristo estableció la mesa del Señor, o la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Eucaristía, como algunos lo llaman. Muy bien. Por eso vamos a marchar paso por paso por esta comida de las Pascuas y vamos a ver cómo y cuándo Cristo introdujo el concepto de Él mismo como el Cordero. ¿Ok? Lucas, en su Evangelio, tiene todo esto. Tiene una copa, y luego pan, y luego otra copa. Él presenta a dos de los
de las 4 copas de las Pascuas, de la comida de las Pascuas. Y supuestamente los judíos también seguían observando, los judíos cristianos seguían observando este ritual, así como Lucas lo describe en el primer siglo. Número 2, primera copa. Ellos bebieron de la primera copa. ¿Ok? Número 3, entrada, plato para eliminar, o aperitivo, mejor, ¿no? Aquí estamos. Y hierbas y salsa, y la palabra en hebreo es araset, es una salsa dulce y amarga. Número 4, empezaron el plato principal. Número 5, cantaron se llama Halel en hebreo, pero y normalmente cantaron de Salmo 113 y parte del Salmo 114. Vamos a buscar esos salmos y vamos a leer una porción para entender más o menos. Salmo 113, 114. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa palabra alaben en hebreo es Halel, y por eso se llaman salmos de Halel, porque son salmos de alabanza, ¿ok? Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta el ocaso. Sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna a contemplar los cielos y la tierra? Ok, está bien, es suficiente, pero ya tienen la idea más o menos, ¿verdad? Pero ellos hubieran tenido memorizado estos salmos, y para ellos no fue gran cosa cantar en voz alta, en grupo, todo el salmo. Y normalmente su padre en la casa guiaba a la familia en cantar estos Halel en la casa antes o durante o después de la comida. Fue la costumbre de todas las familias. ¿Qué valor tiene ese ritual o esa ceremonia? Nosotros, ¿qué es lo que nosotros recordamos? La muerte del Señor hasta que Él venga. Constantemente. Y en términos de descripción de trabajo para el pastor, casi tiene solo una tarea. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea, sencillamente hablando, es hacerles recordar. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nosotros se nos olvida rápidamente y por eso nos deprimimos? Estamos perdonados. Exactamente. Hay que recordar eso constantemente. Ya fuimos perdonados, ya es un hecho, ya hecho. He estado en nuestra comunión con los que han sufrido fracasos morales. Y lo más importante es acordarles ¿de qué? Del perdón de Jesucristo. Y Dios es un Dios de renovación, de segundo chances, no, de 1000 chances. Entonces, hay que acordar constantemente, porque yo también, David Morán, necesita escuchar eso constantemente para mantenerme animado. Si no, yo también me desanimo. Porque vamos al mundo, vamos a la calle y somos bombardeados nada más con tentaciones, pero con otras filosofías y también con ataques de Satanás, con ataques de una conciencia sensible y nos desanimamos. Y por eso nos congregamos para mantenernos animados por recordar la sangre de Cristo. Y por eso la Santa Cena. La Santa Cena, vamos a ir allá al final de la clase, pero el valor de la Santa Cena es que entramos en comunión con Cristo, recordando lo que Él hizo, y a la vez nos apropiamos de los beneficios de Cristo. Es decir, Cristo se nos da a nosotros, y los beneficios de Cristo se nos dan.
Okay, en la Santa Cena. Y por eso el valor. Ok. Seguimos y tomamos un descanso.